Muy buenas a todos, bienvenidos a Revisionismo y Geopolítica. Hoy en miércoles por la tarde me encuentro acompañado por Francisco Luján, que aquí lo voy a poner ya en la pantalla, maestro en historia. Y como ven, hemos hecho una introducción muy diferente. Primero que todo, Francisco, ¿cómo estás? Un gusto que estés por acá. Buenas noches, Samuel, ¿cómo estás? Buenas noches a todos también. Muy agradecido, la verdad, porque me hayas invitado a tu programa, Samuel, la verdad. Muchísimas gracias. Yo estoy bien, espero que también vos. Pues muchas gracias. No, la verdad que no era para menos dejar pasar la ocasión de invitarte, porque como estuvimos platicando fuera de pantalla, ¿no? Así por WhatsApp, yo creo que este tema, mira, para empezar, yo me voy a sincerar contigo, tenía mucho tiempo queriéndolo tocar, mucha gente me estaba diciendo, como tal, yo creo que todavía no vamos a hablar del tema del plan Andinia, vamos a hablar de la historia. Y a mí siempre me gusta tener gente del país, de donde se está desarrollando la cuestión, ¿verdad? Histórica que vamos a abordar ahora. Y cuando empecé a platicar contigo, me di cuenta que realmente pues eras la persona indicada. Aparte que creo que nunca habías estado en una entrevista, ¿no? Así me estabas comentando. Sí, sí, Samuel, así es. Es la primera vez que estoy en una entrevista de videollamada. Y sí, Pues, sí, un tema muy interesante para tratar. Y la verdad, me siento halagado que digas, que halaga que me hayas invitado al programa para tratar este tema tan espinoso, pero también tan necesario. así es. Sí, pues mira, vamos a hablar de un tema que mucha gente sigue pensando que es mentira. Mira, es tan cierto como tan grande parece. Y te lo digo por esto. Últimamente ha estado llegando más al tema lo del plan Andinia, Francisco, porque como estamos platicando fuera de pantalla, o como estuvimos platicando hace unos días previos, eh, también andan temerosos los de la sociedad, los de este colectivo, los de esta etnia, que son los Sí, protagonistas del plan Andinia, porque han estado sacando muchas entrevistas, han estado sacando muchas, de hecho una serie que te dije, sacaron una serie que se llama Yossi, y como no sí, podía ser de otra forma, pues manejan que todo esto, esta cuestión del pan andina, pues es una locura inspirada en los protocolos de los sabios de Sion, una locura antisemita, ya sabes. Pero como vamos a ver a continuación, hay antecedentes y, y en la actualidad se está trabajando arduamente en esta cuestión del plan andina. Así que, Francisco, pues preguntarte de entrada, sí, por supuesto que hay antecedentes. vamos a hablar de un Así es. personaje de entrada Y que es mira, Julio recuerdo Popper. algo, Vamos a entrar con el tema. Nos sí. ibas a hablar de Julio Popper. Vamos a ir hablando un poquito de él, por favor. ¿Quién era este señor? Bueno, antes que Ya. nada, yo creo que eh, es un tema, como decía al principio, espinoso, pero no por ello debe ser tratado. Julio Popper nació en Rumania en 1857 y Se está logró cortando mucho establecer ahí. en la Patagonia Argentina, en el lapso de 7 años, un estado autónomo, un verdadero reino patagónico en el sur argentino, triste intento de balcanizar la Argentina, proyectando un antecedente del plan Andinia. Se han escrito muchas obras sobre este personaje, pero prefiero hacer hincapié en la obra de Federico Rivadeneira Carles titulado El reino patagónico de Julio Popper, un antecedente del plan Andinia. Ya vamos a ver, esto lo digo como una especie de resumen, que Black hace Moon. Popper es establecer en la Patagonia y particularmente en Tierra del Fuego, que es actualmente en una provincia argentina, establece su estado judío autónomo. Nunca llegó a independizarse del todo, porque bueno, ya veremos a lo largo de la entrevista, de lo que vaya hablando, por qué no se pudo concretar la independencia absoluta y completa de este estado que administraba Popper. Primero que nada, yo siempre digo, al momento de estudiar, y eso lo sabemos todos los que nos interesamos en la historia, y un hecho en particular, en este caso, Julio Popper con su estado,
judío, es importante hablar del contexto histórico en el cual se desarrollaron los hechos. Y así, de esa forma, se va a comprender mejor de por qué Popper hizo todo lo que realizó, y va a haber algunas sorpresas y cosas muy sorprendentes y, digo, llamativas. Bueno, cuando Julio Popper llega a la Argentina con su hermano Maximiliano en 1883, en esa época gobernaba Julio Argentino Roca, que era un presidente de ese momento, que, por cierto, el actual presidente argentino, Javier Milei, lo tiene en gran estima a Julio Argentino Roca, que era un gran masón liberal y también exterminador de indígenas, ¿no? Detalles. Desde la caída del Federal de Rosas en 1853, y esto tiene que ver, se instaura en Argentina un modelo nuevo de país, un modelo de Argentina liberal, masónico, con libre comercio, abierta a las importaciones y a los ingresos de capitales extranjeros, particularmente ingleses. También durante este periodo estamos hablando después de 1853, lo que son las décadas de los años 60, 70, 80. Quiero que quede claro eso. Claro, exactamente. Ahí está, ese es Julio Argentino Roca, uno de los presidentes más famosos del siglo XIX, porque tiene una frase que lo identifica mucho: paz y administración, decía él. Mucha paz no instauró, pero sí una gran administración con la creación de instituciones y otros medios burocráticos del país. Bueno, sigo. También en esta época se da la extensión de las fronteras nacionales, particularmente en el norte argentino y en el sur, lo que sería la Patagonia, que es lo que nos interesa saber. También en esta época, 1860, 70 y 80, hay un combate abierto al cristianismo, a la Iglesia Católica, que ya desde hace siglos estaba aquí. Y se la combate al cristianismo con las leyes laicistas, tales como la de 1420, que es la que instaura la educación pública y laica, y obligatoria, pero también con la ley de matrimonio civil y otras tantas, que lo que hacían era de quitarle, como dicen los liberales, le quitamos así el monopolio de la Iglesia de su control en la sociedad cristiana, cuando en realidad todo lo que hacían era convertir del matrimonio y de los cementerios, de la educación, hacían eso un negocio bien redondo. No es el tema para hablar de eso, pero es importante señalarlo. Por otro lado, y aquí viene lo interesante, en esta época se abren las puertas de la Argentina de par en par para recibir a todo tipo de inmigrantes, porque lo que se esperaba, según los teóricos liberales, como Domingo Sarmiento, Alberdi, también muy admirados por Milei, todo tiene que ver con todo acá. Lo que decían estos teóricos es que las etnias, las razas que ya estaban aquí, que era el criollo, el gaucho, el indígena, no estaban muy buena imagen, ¿sí? Bueno, así es. Me la encontré ahorita Lo que buscaban estos y mira, le teóricos va era perfecto, crear una ¿no? Argentina distinta, que encajara con el mundo moderno que se estaba armando de a poco. No olvidemos que a mediados del siglo XIX se estaba produciendo la segunda revolución industrial, donde el capitalismo, y eso lo dice Lenin, y yo no soy marxista para nada, pero es verdad, comienza a consolidar en la etapa imperialista. Bien. Y eso lo que querían hacer es encajar a la Argentina en esa distribución internacional del trabajo, en esa división internacional del trabajo, me corrijo, en un estado de semicolonia. Los indígenas y los gauchos no encajaban con ese modelo. Por lo tanto, según estos teóricos liberales, había que traer inmigrantes extranjeros, europeos y anglosajones, en su preferencia, para corregir a estos gauchos que no servían para trabajar. Según ellos, todos los gauchos eran vagos, según Sarmiento, que muchos liberales hasta el día de hoy lo tienen allá arriba en una adoración
como si fuese el primer maestro, el primer educador de la Argentina. Bueno, entonces, de esta forma, se intentaba crear otra Argentina incluso racialmente. Y en estas inmigraciones hay que mencionar a la colectividad que ya sabemos, que tuvo un papel muy importante. Ahí está, ese es Domingo Sarmiento, que por cierto, no es dato menor, era masón de grado 33, ha tenido un gran prestigio desde su tiempo al día de hoy, tiene mucho prestigio en la historiografía, en la historia oficial que se le dice, ¿no? Ya el revisionismo se ha encargado de señalar quién fue este hombre, los atropellos que hizo, tanto en lo teórico como en lo práctico, porque también fue militar. Él le decía a uno de sus oficiales, no ahorre sangre de gauchos. Así decía literal, no ahorre sangre de gauchos. Es lo único humano que tienen esas bestias. Y de los indígenas no sigo porque decía también un montón de barbaridades, este masón. Bien, prosigo. Espérame, Esta Argentina que va Francis. construyendo, y que ya para Creo que no me escucha Francis, 1880 creo. ya está conformada A lo ver. que se conoce con el modelo agroexportador, que seguramente muchos, de hecho se lo conoce así a este periodo, y de esta forma, como digo, se inserta en esa división internacional del trabajo como exportadora de cereales y carnes, especialmente, también se exportaban otras cosas. Toda esta dirigencia política liberal masónica, lo que logra con estas reformas tan radicales, es convertir a la Argentina, como ya lo dije, y lo han dicho otros que han estudiado el tema, reducen a la Argentina a un estado de semicolonia. ¿Por qué? Porque la Argentina de entonces no es una colonia como lo son algunas regiones de la India, por ejemplo, de Asia, de África, sino que los grandes imperios como Inglaterra respetan la administración interna del país, en este caso Argentina. Pero económicamente Argentina se vuelve terriblemente dependiente, especialmente el británico. Por otro lado, y ya cerrando con el tema del contexto, que me parece muy importante añadir, perdón, es que desde 1853 se propagó de logias masónicas todo el país, que era Argentina, y se abrieron las puertas a la inmigración, como estaba diciendo, y en 1875 se presenta el proyecto de ley de inmigración y colonización en la Cámara de Diputados. Dice un autor de la misma etnia de Popper y tantos otros, sabemos, dice Jaime Abney. Esta ley fue el antecedente inmediato para la consolidación del judaísmo argentino. Cierro cita. Y tampoco hay que olvidar, ya como último, que este sistema demoliberal fue financiado en Argentina y en otros países por la banca Rothschild, que vos, Samuel, le has dedicado varios videos, lo cual lo hace muy interesante, pero creo que es un detalle no menor al momento de estudiar qué tipo de Argentina se estaba edificando entonces. Y bueno, yo creo que teniendo ya esto en mente, podremos entender la comodidad con que Julio Popper se movía en la Argentina de entonces, ya lo veremos. Se movía como pez en el agua, con muchísima comodidad. Y veremos que muchas de las atrocidades y crímenes que cometió jamás se le imputaron y jamás pisó un tribunal. Y eso fue gracias a toda una red de contactos que él tenía de amigos y allegados masones y también de su misma etnia. Y yo creo que este Muy es el bien. pantallazo, si sirve para ya dar pie al relato de Julio Popper en sí, la formación del Estado. En lo que nos ibas explicando, mira lo que yo encontré en Google Maps. Alguien se dio a la tarea
de hacer un mapa que se llama ¿Dónde están los masones en Argentina? Me sorprende mucho que una logia esté justo en Tierra del Fuego. Fíjate dónde está, Francisco. Es de no Aparte de que creer. está todo. Aparte de que, mira, está lleno aquí, ¿no? Obviamente está lleno. Pero mira, Sí, en Río Negro, en Comodoro Rivadavia, y luego en Tierra, hasta Tierra del Fuego, que uno diría, solo gente valiente está ahí, no, pues los masones también están. ¿Cómo ves, Francisco, con esta cuestión de que en todos lados están? Argentina está copada de masones, de masonería. totalmente, totalmente. Y como decía recién, desde la caída de Rosas, que seguramente lo conozcas de nombre, Juan Manuel de Rosas era un enemigo declarado de la masonería y mientras él gobernó hasta 1853, que daba esa fecha como el inicio de lo nuevo, no había logias. La mayoría de las logias eran clausuradas y los masones los echaba del país. Y mira vos, curiosamente, cuando empiezan a propagarse logias en cada rincón del país, comienzan también los problemas con las clases, no me gusta usar el término clase social, pero bueno, me refiero a los más necesitados, a los pobres, a los indígenas, a los gauchos. Comienza toda una serie de políticas totalmente, ¿cómo decirlo? No, segregacional, no, pero muy racista, como estaba diciendo. O sea, el pensamiento de Domingo Sarmiento es detestable totalmente. Él odiaba la etnia, la raza criolla gaucha y los indígenas, ¿no? Uh -huh. Y sí, ¿no? La verdad, no me sorprende que haya tantas logias. Aquí en Córdoba, por ejemplo, la provincia donde estoy ubicado en este momento, que es el centro del país, hay muchísimas logias, muchísimas logias. Sobre todo a partir de la década de 1890, se crean alrededor de 3 logias acá en Córdoba. Ya existían 2 y se crean 3 más. Y todos los acontecimientos políticos de Argentina, bien problemáticos, polémicos, fueron ocasionados por la masonería. Fíjate, en 1879, claro, ¿ves? Un gaucho con su atuendo y el caballo, exactamente. Explícame una cosa, Francisco. La imagen del gaucho como tal, ¿es esta? ¿De siempre ha sido así? O sea, yo veo un gaucho y digo, pues es un charro mexicano, o sea, el equivalente a un charro mexicano o viceversa, no por demeritar a ninguno de los dos. Pero lo típico Claro, de Argentina sería esto, como el charro mexicano, claro, vendría siendo el gaucho. exactamente. A ver, con gaucho no hay que quedarse solamente en la cuestión estética, que si bien es importante, sino que el gaucho, al menos como se lo entiende aquí, no es solamente vestir de determinada manera, como es, que ese sería un estilo más bien tradicional, que le decimos, sobre todo del siglo XIX, del que estamos tratando, así se vestirían muchos gauchos, dependiendo de la zona va cambiando la indumentaria. Pero en realidad el gaucho también es el nacido en la tierra, el criado en la tierra, y el que ama su tierra, ¿no? Y sobre todo el paisano, Ok, ¿entendés? La persona entiendo. que vive tierra adentro, no tanto en la urbe, sino en el campo, sería el campesino. Sí. Oh, entiendo, perfecto. Entonces, mira, nos decías, Sí, estas políticas de estos personajes que has mencionado empezaron a retratar a la persona del campo, a la persona arraigada, al nativo, podríamos decirlo. No al nativo como tal de las tribus, porque ya había un mestizaje, ¿no? Entre españoles y nativos, y se había creado lo que es pues ya la imagen del gaucho, ¿verdad? Del argentino actual. Pero empiezan con la nueva creación de esta nueva Argentina, como nos decías, una especie de ideologías racistas que iban no solamente contra el gaucho, sino también contra las etnias. Entonces, ¿qué papel juega en esto Julio sí, Popper? sí, sí. O sea, estaba diciendo hace un rato, porque en estos mentores liberales, y también masones, por supuesto, ellos tenían una idea de la Argentina futura que querían construir. Y los gauchos e indígenas, los indios,
no encajaban ahí, porque ellos consideraban que el gaucho era clave, exactamente. Bien, pero esos son indígenas de aquí. Y el indígena no poseía constituciones liberales. Yo me río, pero claro, los liberales veían, tenían esa perspectiva. Los indígenas, al no tener leyes al estilo positivista, sus constituciones liberales, sus derechos, su justicia, eran bárbaros o salvajes, pero no en un sentido cristiano católico, que considera, bueno, el bárbaro el que no tiene la fe, sino que era por otra cuestión, más materialista. Me explico, ¿no? Y el gaucho Sí, también, por su, incluso Popper lo llegó a decir en algún momento, de que sentía un desprecio inmenso por el gaucho. ¿Por qué el gaucho? Porque era católico, era cristiano y tenía prejuicios raciales. Sabemos por dónde va el asunto cuando digo prejuicios raciales. Ellos consideraban los liberales al gaucho como un vago. Eso es lo que decían ellos, que era un vago. Y lo mejor dame que, un la momentito mejor ahí, obra literaria que Francisco. retrata esto del gaucho es Ya la me de dejó de José escuchar otra vez, Hernández, Francisco. famoso Martín Fierro, que incluso hay un tomo 2 que se llama La Vuelta de Martín Fierro, donde el autor, y escrito en esta época, en 1879, si no mal recuerdo, este libro, escrito en prosa, la verdad es una maravilla, retrata el dolor. El autor se pone en el lugar del gaucho que sufre todos estos grandes cambios políticos, sociales, económicos, y va quedando relegado de esa Argentina liberal, va quedando al margen. Claro, mira qué buena imagen, qué buena imagen. Sí. Eso si no me equivoco, son indígenas de la Patagonia, pueden ser Selkams, puede ser, Son o Selkam, Nas, sí. Son no estoy del Selkam, todo seguro. sí. Pero Creo que ya bien, se perdió el audio perdón ahí que me otra vez, vaya un pero bueno, poco y me extienda, pero esta obra de José Hernández, Martín Fierro, retrata muy bien, claro, más indígenas. Sí. De hecho, Martín Fierro, que es el protagonista, un gaucho, debe exiliarse a la pampa, al desierto que le decían ellos, para habitar con los indígenas. Porque ya con los blancos, con los liberales, con esa Argentina nueva, no se sentía identificado. Claro, esos creo que son onas. Samuel, ¿me escuchas? yo te escucho, pero tú a mí no me escuchas. No. Te Sácame voy a... entonces. No, Sí, porque no te estoy escuchando. a ver, a ver, va de nuevo. Es que van a disculpar ustedes, está muy, muy bueno el tema, pero qué lástima que esté sucediendo este lag de, de la, del audio. Lo que hace rato le pedí un momentito a Francisco para explicarle a los mexicanos, porque cuando yo llegué aquí a Sudamérica, me topé con que la palabra vago, que nosotros utilizamos allá como para decir una persona que sale mucho, que se va mucho de fiesta, que sale mucho de su casa, etcétera, acá la conocen la palabra vago como una persona floja, un huevón, diríamos nosotros. Obviamente un huevón acá es un estúpido, ¿verdad? Pero bueno, diferencias del español. Francisco, ¿ahí me escuchas? Sí, sí, te escucho, perdón. Sí, sí. Bueno, mira, solamente estaba haciendo un detalle, ¿cómo se llama? Un paréntesis. Estos indios indígenas que estamos viendo son Selkman, pero si me permites acá, yo quiero hacer un paréntesis para criticar al expresidente de Argentina. Um, ¿Cómo se llama este señor? Se llama Fernández, que Alberto todos Fernández. sabemos, ¿no? Alberto Fernández, sí. No es por ofender a los argentinos, tengo muchísimos amigos argentinos, pero criticar al presidente no es criticarlos a ustedes. Todos saben, y No, no necesito decirle a los argentinos, que tenían un presidente estúpido, imbécil, que no pensaba, igual que Andrés Manuel. Este señor una vez dijo en un video, en una ocasión, en España, cuando fue a España, no sé si quería quedar bien, no sé qué, pero el señor dijo, y me gustaría poner el video, sí. y lo voy a poner para que veamos. Vamos a ver el primer video de lo que dijo. Denme un segundito que lo pongo por acá, los Sí, tengo todos sí, sí, por guardados. favor. A ver.
Claro, ponle volumen, Samuel. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, causó polémica por una frase sobre los mexicanos, brasileños y argentinos durante una reunión con el presidente español Pedro Sánchez. Pero particularmente también soy un europeísta, soy alguien que cree en Europa. Porque de Europa escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de allí, de Europa. Bueno, esto provocó mucha crítica en México. No sé por qué, porque es cierto, pues, o sea, los mexicanos obviamente tenemos una raíz muy marcada indígena. Pero ojo, porque lo que dijo este señor es una tontera total. Porque por más que lo haya dicho Octavio Paz, que la verdad no creo que lo haya leído de Octavio Paz, él lo escuchó en la canción de Lito Nevia, en la canción, no sé si la conozcas, Francisco, que se llama eh, Los músicos, llegamos de los barcos, así se llama directamente la canción. Él no creo, porque él se cree. Entonces la cuestión es la siguiente. Este señor hizo gala de su ignorancia, no tanto porque haya dicho eso de los brasileños y de los mexicanos, sino porque invisibilizó totalmente la raíz indígena de Argentina. Es como si Argentina hubiese estado virgen, Francisco, para esta persona. Como que no había nadie y llegaron y listo, ¿verdad? No, mira, si me permitís decir algo, no sería muy académico, pero realmente yo creo que Alberto Fernández se drogaba, porque no sé por qué, no puede decir semejante estupidez, ¿no? O sea, yo creo que la prudencia siempre manda por ahí que, bueno, si yo no sé mucho de algo, mejor me callo, tengo una duda sobre algo, bueno, me llamo a silencio, no sé, pero Claro. lo que dijo realmente sí es desdeñable. La ignorancia, yo no sé si por ahí lo hacen a propósito, no sé qué pensar, sinceramente. Aquí en Argentina ha habido muchísimas tribus al momento de llegar los españoles, muchísimas tribus, muchas, muchas. Aquí en Córdoba, por ejemplo, tenemos los sanavirones, los comechingones, que la mayoría eran bastante pacíficos y se tolerar al español en un momento, después acoplarse y crear así el mestizaje, ¿no? Pero decir que era todo acá virgen, claro, sí, sí, como esa imagen, sí, sí. Y Francisco, curiosamente, ¿me escuchas? sí, sí, yo te escucho. Quiero que entremos en el tema de, Bien. bueno, en el tema de Julio Pópera, que es el tema central que tenemos, ¿no? Ya hemos visto que las logias masónicas influyeron muchísimo en la visión esa que decían, como tú mencionabas, ¿no? Que lo único humano que tenían los indígenas pues era la sangre. Y ese pensamiento me llama mucho la atención porque hay un país en la actualidad que está diciendo que un país al que está, o una etnia a la que está atacando, tampoco son humanos. Y esos son los sionistas. Y esto conecta mucho con esa visión masónica, con esa visión judaica de Julio Pópera. ¿Qué papel jugó en el exterminio de estas etnias? Porque muchas veces la gente piensa que los españoles llegaron matando a mansalva a todos los indígenas, cuando en realidad eran empresas privadas como las de Julio Popper las que hicieron esto, por ejemplo, en Tierra del Fuego. Exactamente, ahí va. Sí, sí, totalmente de acuerdo. ¿Querés que empecemos ya y de paso vamos a Sí, ver por en algún favor. momento? Bien. Bueno, como había dicho al comienzo, y después de todo este preámbulo del contexto histórico, etcétera, como había dicho al principio, Julio Popper nace en Rumania, allá en 1857, diciembre. Sus padres eran dos judíos totalmente imbuidos en la religión y el ambiente hebreo, casados según el ritual mosaico. Su padre fue profesor y director de un colegio judío, además dirigió un periódico israelita de tendencia liberal. Digo eso porque ayuda a entender también el seno familiar y de dónde viene Julio Popper. No se sabe mucho de su vida anterior a la Argentina, cuando arriba aquí.
pero de todas formas no sería muy importante en este momento, sino que atengámonos a los hechos, así ya vamos entrando de lleno. A fines de 1885, con 28 años de edad, Julio Popper arriba a la Argentina con su hermano Maximiliano. Anteriormente había viajado por varios países y continentes y cursó sus estudios de ingeniería en París. A su llegada se había despertado la fiebre del oro a raíz del descubrimiento del metal en Santa Cruz, que es una de las provincias, vos recién la estabas señalando, en la Argentina, parte patagónica. Santa Cruz es una de las provincias más australes de la Argentina. Mirando de abajo hacia arriba, está sobre Tierra del Fuego. Bien, sorpresivamente, y esto llama la atención, siendo un completo desconocido, Popper se hizo de la amistad de varios personajes más figurativos de la oligarquía terrateniente local. Tan fuerte es la confianza que le depositan algunos poderosos a Popper, al recién llegado, que es un completo desconocido, que los fundadores de una compañía llamada Compañía Lavaderos de Oro del Sur le otorgan a Popper la dirección técnica de la misma. Bien, ahí tenemos la imagen de Popper con sus familiares. Ahí es cosa curiosa, ¿no? Murió muy joven Popper, a los 36 años de edad. Lo No mataron, ¿no? obstante, Algo así, lo asesinaron. hay varias teorías. Algunos dicen que sí, que lo asesinaron, otros que le Muy dio un merecido lo infarto. tenía. ¿Cómo? Muy merecido lo tenía, te digo, pero no sabemos si lo asesinaron, ¿no? O sea, la historia oficial, por así decirlo, dice que tuvo un derrame cerebral. Algunos dicen también que fue un infarto de corazón, pero de todas formas, yo creo que lo importante, ojo, es sobre también otra serie de investigaciones, porque si fue asesinado, se abriría ya un abanico de más hipótesis. Pero bueno, me gustaría seguir con este asunto de que Sí. cuando él llega acá a la Argentina, siendo un completo desconocido, le ceden la dirección técnica de una compañía que explotaba oro. No es cosa menor, o sea, es como si yo, o si vos, Samuel, llegases, no sé, a la China y de golpe te otorgan la dirección técnica de una compañía que explota minerales. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué ese regalismo, no? Y Federico Rivandrea Carles lo aclara el asunto. Dice que esta lealtad, que después va a ir dando más frutos, tiene que ver con la pertenencia a la masonería de todos estos personajes mencionados, tanto de Popper como los que dirigían antes esta empresa de lavaderos de oro del sur. Bien, al año siguiente, otro caso interesante, 1886, claro, muy buena la imagen, que muestra cómo todo el proceso, muy bueno el diseño, el dibujo, que muestra todo el proceso que se utilizaba para lavar el oro. No hay que olvidar, yo no sé del tema, pero por películas, documentales que he visto, a fines del siglo XIX, cuando hay una explosión, no solamente en Argentina, en Norteamérica, Estados Unidos también hay una fiebre del oro, y se utilizaban métodos un poco, ¿cómo decirlo?, rudimentarios. Sí. Pero Popper, ya lo vamos a ver, va a contar con fábricas y máquinas muy modernas para la época. En el año 1886, un año después que llegara Popper, que vemos su foto, su imagen, claro, ahí va, ahí tenemos más imágenes de distintas herramientas y vehículos para trabajar todo lo que sería la explotación del oro. Muy buenas imágenes, Samuel. Es que estoy haciendo mi tarea yo mientras nos explicas. Bien, bien. Al año siguiente de haber llegado, es decir, 1886, el presidente Julio Argentino Roca, recordemos, el tan admirado por Milei, da por medio de un decreto
le otorga a Popper una concesión para la explotación minera en la provincia de Santa Cruz, para su empresa rebautizada como Popper y compañía. Roca era masón, eso ya lo había dicho, pero lo vuelvo a refrescar por si las dudas. Claro, ahí vemos lo que es la actual provincia de Tierra del Fuego. En esos momentos, lo voy a decir ahora para que ya quede, en esos momentos, siglo XIX, Tierra del Fuego era territorio nacional, no era una provincia. Y su gobernador, porque tenía un gobernador, lo elegían desde Buenos Aires. Y esto va a ser un detalle no menor al momento de que veamos la instalación de Popper en la Patagonia. Además, ese mismo año, de 1886, nuestro protagonista inicia una expedición científica, entre comillas, a Tierra del Fuego. Este proyecto, disfrazado de ciencia, ambicionaba dar los primeros pasos en la creación de un Estado judío en la Patagonia, en nuestro país, Argentina. Bueno, para la excursión, porque como bien Samuel mostraba hace un rato, para quienes no lo sepan, Tierra del Fuego queda en el extremo de la Argentina. La Argentina es un país, a lo mismo que Chile, alargados hacia abajo. Y de Buenos Aires a Tierra del Fuego había un buen trecho. Entonces lo que necesita para la excursión, Popper, se hace de un ejército. Y él crea su propio ejército, ¿no? Con mercenarios extranjeros la mayoría. Estos soldados poseían uniformes. Ahí va, muy bien. Ahí está el mapa. Como se puede apreciar, el extremo sur, ahí está, que algunos incluso le dicen la isla. Porque si lo ven, si bien pertenece al continente, hay toda una franja de mar que lo separa del resto del continente, si me explico. Sí. Y la forma de llegar a la Tierra del Fuego es mediante una embarcación. Claro, el estrecho de Magallanes, ¿no? Muy bien. Bueno, este ejército de mercenarios poseían uniformes, grados militares, desfiles y un comandante en jefe. Todos pagados por él, eso hay que aclararlo. Durante la travesía, y aquí viene yo diría, la primera tragedia. Durante la travesía, los soldados de Popper mataron a algunos indígenas, Selkans, que se llama la tribu. Algunos le dicen Onas también. Bueno, eso ya queda a cada uno. Que eran naturales de la región de Tierra del Fuego. A los minutos de la matanza, ahí va, muy buena imagen, me encanta. O sea, no digo que sea linda, pero yo creo que retrata y dice muchísimo esta imagen. Está parado en el medio, Francisco, es Julio Popper, ¿me escuchas? que minutos después de asesinar a los indígenas, pide un fusil y ser fotografiado con los cadáveres y sus soldados. A ver, Francisco, dame un segundito. No solamente visualmente, ¿no? Sino también en la actitud de Popper de ser fotografiado con un indígena muerto, asesinado por sus hombres. Es bien interesante lo que nos explica Francisco, porque, como dice él, esta imagen, como él nos decía, ¿no? En la descripción de esta imagen, Popper es la persona que vemos al medio. La voy a hacer un poquito más grande. Pero él, fíjense cómo nos explicaba Francisco, con esa imagen tan impresionante de un indígena muerto, asesinado, porque no solamente los asesinaban, sino que les robaban sus trofeos, sus artesanías, sus pocas pertenencias que podían tener. Y acá está Francisco otra vez. Esta imagen, cuando el ejército de Popper empieza a avanzar hacia Tierra del Fuego, no lo hacen inocentemente, sino como tú nos decías, empiezan a matar gente. Y aquí vemos una imagen impresionante donde, de una forma muy cruel, que era la usanza de la época, de hecho, pero yo que recuerde, Francisco,
No he Sí. visto una sola fotografía, a lo mejor me estoy equivocando, de un conquistador español o un retrato en el que se retrate de esta forma, con esa forma Yo, triunfal sobre un pueblo menos desarrollado. Solamente he visto a este tipo hacer eso. yo tampoco he sabido, no, no. De, Entonces, ahí vas tú para los progres, ¿eh? Para los progres que dicen que los españoles llegaron con sus tanques de guerra, matando a todos los indígenas, absolutamente, que no dejaron ni un solo indígena. No sé de dónde tenemos nosotros sangre indígena. ¿Será que nosotros los mexicanos somos todos europeos? Pero hay que preguntarle a Julio Popper y hay que preguntarle a los Selkman, hay que preguntarle a los Apaches, todas esas tribus que desaparecieron, cómo los trataron los británicos y los judíos, cosa que no no, hicieron sí, los españoles. no, es terrible. Mira, un autor, y hago un paréntesis arreglando lo que vos decís, un autor, Cristian Iturralde, que escribió un libro llamado 1492, que él dice que la leyenda negra, y no es el único que lo afirma, pero ahora que lo recuerdo lo digo, la leyenda negra funciona para tapar este tipo de atrocidades, ¿me entendés? Es mejor hablar de los supuestos españoles genocidas y no de un Julio Popper, por ejemplo. ¿Mm? Ahora, quiero hacer otra paréntesis aquí, Francisco, porque te estaba mencionando que, primero que todo, en Chile, bueno, ya dijimos la tontera que dijo eh, Fernández. Fernández, ¿verdad? Pero Fernández. resulta que también te decía que en Chile hay un grupo que se llama Julio Popper. Y estos canijos, podría decirles de otra forma, que tocan jazz, ¿verdad? Creo que son chilenos, no me acuerdo, déjame confirmarlo, verás. Es una banda de rock chilena, sí, exactamente. Y estos señores, esta banda Julio Popper, no sé si sean ignorantes o si lo hayan hecho a propósito o si lo hayan hecho, no sé, por cualquier razón, pero se pusieron el nombre, según ellos, porque leyeron una novela que ahorita te voy a decir el autor, que no recuerdo quién es francamente el autor, pero ahorita lo voy a buscar. Pero ellos dicen que se pusieron el nombre en honor a Julio Popper, fíjate la estupidez que dicen, porque en la novela él, Sí, sí. después de estar matando y matando indígenas, se enamora de una indígena y termina atacando a sus hombres. Fíjate la pendejada, perdón que me exprese de esa forma, pero que hacen estos hijos de puta, que tocarán muy bien y lo que quieras. Pero fíjate, en honor a quién están poniendo el nombre. O sea, es como si yo me pusiera el nombre, no sé, Benjamín Netanyahu, a un grupo de rock. Benjamín Netanyahu. Imagínate, o sea, el masacrador de palestinos, pero luego se enamoró de una palestina. ¿Por qué? Porque lo dijo fulanito de tal en una novela fantasiosa. Pues estos cabrones eso hicieron. O sea, Qué lo ridículo. siento por mis amigos chilenos, pero sí, exactamente, qué ridículos, qué irresponsables, qué hijos de puta y qué burlones contra la memoria de los Sí, indígenas que la verdad. mató este judío. Y particularmente los chilenos, ¿no? O sea, ellos que también, yo sé que no estamos hablando del tema, pero ellos también sufren y han sufrido el plan Andinia. No lo vamos a hablar ahora, no, no, no. Pero Uh -huh. digo, es muy doloroso que se pongan ese nombre, ¿no? Cuando ha sido un exterminador de indígenas. La verdad es muy ridículo, pero también muy doloroso, creo yo. Muy terrible. ¿Me escuchas? Exacto. Sí, sí, te escucho perfecto. Ah, pero qué bueno el paréntesis que hiciste. La verdad, esto ayuda también a entender que lo que estamos hablando no es un tema perdido allá en el tiempo y que no tiene su repercusión en el presente, sino que es algo, a ver, la historia, sabemos que si bien hechos pasados, pero todo el tiempo está repercutiendo en nosotros, en nuestra vida diaria incluso. Mira, Francisco, aquí está un artículo que dice el curioso nombre de la banda Julio Popper, dice. Julius Mira, Popper, ¿no? Su nombre. Dice, tal como han indicado en redes sociales, proviene de Corazón a Contraluz, que es una novela como Harry Potter, pues es una tontería, pues un libro escrito por Patricio Mans, en el que narra la historia de Julio Popper y las atrocidades que cometió en contra de los Selknam,
pueblo amerindio que habitó en el norte de la isla grande de Tierra de Fuego. Ahí lo que decías, Tierra, ¿no? Dice, el libro tiene Sí. un vuelco magnífico cuando Julius Popper se enamora de una joven princesa Selknam y se vuelve en contra de su propio ejército por amor. ¿Qué estúpidos, en serio? O sea, ¿qué estúpidos estos tipos? Encima de ello, mira, fíjate, voy a buscar el nombre de la princesa, A porque, ver, porque la princesa ni siquiera es un nombre Selknam, es el nombre de un árbol, es como si yo le hubiera puesto, en México tenemos un árbol que se llama piocha. La piocha es un árbol que da unas bolitas, no sirve de nada el arbolito, solamente de diversión. Y él le pone el nombre a la princesa, un nombre así, un nombre como de una rama, de la cosa que sea, pues. Entonces se me hizo tan tonto que estos tipos tomaran el nombre del grupo y o sea, no te sé explicar, francamente no tengo palabras para expresar mi decepción, no con el grupo porque no me interesa, ¿no? Sino con personas que tienen tanta influencia en el público chileno y en el público sudamericano, que se pongan ese sí, nombre. Es como te digo, están haciendo apología de este criminal. sí la hacen. Vos lo que decís es muy cierto, hacen apología y lo peor es que la gente compra eso. Y no solo que la compra con su dinero, sino que también cree en lo que dice la novela, como si fuese una verdad absoluta. Pero bueno, acá en Argentina también tenemos ese problema de que a veces salen novelas históricas llenas de pasión, de aventuras amorosas, de esto y del otro, pero a veces son novelas y nada más, y la gente considera que esa novela histórica ocurrió realmente así. Y mira, Exacto. la verdad es lamentable, como decís vos, es muy triste porque encima lo peor es que se hace un negocio, es un negocio. Terrible, terrible. La verdad no tengo palabras, Samuel. Francisco, para darte entrada a lo siguiente, nos estabas Sí, explicando que Julio Popper pues empieza en su paso a masacrar gente, pero eso no se sí. detiene solamente en ataques, ¿no? Sino que también empiezan incluso a robarle lo poco que tenían a esas personas. Aparte de la tierra, van tomando como trofeos sus artesanías, ¿no? Sí, sí, totalmente. Porque, a ver, son verdaderos terroristas, personas, y todas esas atrocidades, claro, va muy bien. Claro, y muchas de esas artesanías, tengo entendido, que las solían vender a muy buenos precios, sobre todo las pieles de animales, o en todo caso se lo quedaban ellos. Pero sí, no, o sea, no solamente asesinos, sino también ladrones, ¿no? Y sí, no hay que olvidar también que más adelante Popper va a seguir exterminando indígenas, ¿no? Porque esta es una excursión a Tierra del Fuego para instalarse. Pero una vez instalado con sus empresas, con su todo, va a seguir asesinando indígenas. ¿M? Y también robándoles, por supuesto. Una práctica terrible, pero no se va a detener solamente aquí, en esta excursión a Tierra del Fuego. Y lo que decís es bien cierto. Ahí podemos ver algunos instrumentos, una piel de leopardo me parece que es, o jaguar, vasijas, distintos instrumentos, utensilios indígenas, que eran de sus pertenencias, pero bueno, los soldados de Popper y su capitán, el mismo Julio, hay otra imagen también bastante fuerte, una imagen fuerte, pero es una imagen también que está hablando. No olvidemos que las imágenes, este tipo de fotografías históricas tan importantes, nos están hablando, nos están gritando un pasado que muchos ignoran y poquitos, o un grupo selecto, tratan de tapar, ¿m? Con la leyenda negra que decías hace un rato. Y esa imagen también es muy fuerte, sí, pero yo creo que a veces hay que verlas y de esa forma creer que lo que estamos hablando, estoy relatándoles, no es un cuentito, no es un invento, no es una novela como la que mencionabas hace un rato. Fue algo real, fueron hechos
que incluso historiadores y biógrafos de la misma raza de Popper no han negado. Y eso es lo interesante, porque a confesión de parte, relevo de pruebas, como dice el dicho, ¿no? Si te parece, Samuel, puedo avanzar un poquito más en la historia para que veamos por qué decimos que hubo un Estado judío en la Patagonia. Por favor, Francisco, adelante. Bueno, él llega, voy a adelantar un poco, en 1886 parte, llega en marzo, abril de 1887, al año siguiente, y se instala en la región de la bahía de San Sebastián, que es donde instala todas sus maquinarias. Es curioso un detalle también que ese mismo año se inicia en la logia docente. No voy a entrar en tema docente, es a la que pertenecían el presidente de entonces y otros tantos diputados nacionales, abogados, juristas, jueces, políticos, militares. ¿Y por qué digo esto? Porque Julio Popper va a cometer distintos crímenes y nunca va a pisar un tribunal para ser juzgado de esos crímenes. Y en marzo de dicho año, en 87, unos meses después, es catapultado a la fama gracias a los círculos intelectuales y de poder político. Además, él da una conferencia, así resumidamente, para no entrar en detalles, da una conferencia en el prestigioso Instituto Geográfico Argentino, donde dio cuenta de sus resultados, de los resultados de su viaje a la Patagonia. Si me explico brevemente, él se instala en Tierra del Fuego, en la bahía de San Sebastián, deja el asentamiento y regresa el mismo año a dar esa conferencia en Buenos Aires, en un instituto muy prestigioso, donde se reunían muchos intelectuales, científicos, masones, por supuesto, muchos de ellos, y ahí da cuenta de sus andanzas en la Patagonia y de los relevos de la geografía del lugar, la flora, la fauna, la riqueza mineral que allí hay. Bueno, después de esa conferencia, o sea, desde entonces, un grupo de contactos masónicos hará de protectores suyos, que es lo que decía, algunos abogados, jueces, políticos, diputados nacionales, etc. No los voy a mencionar, pero porque sería una lista larga y la verdad me interesa que avancemos en el tema, si te parece, Sí. porque hay muchos que luego serán incluso hasta presidentes, quienes en ese momento lo protegieron. Bueno, una vez en Tierra de Fuego, organizó varios establecimientos situados en Carmen Silva, Bahía Soglet, Arroyo Beta y El Páramo. Este último, El Páramo, ubicado en la bahía de San Sebastián, Tierra de Fuego, que si prestamos atención en un mapa, limita con Chile. La bahía de San Sebastián está muy cerca de la frontera, donde después empieza Chile. Popper contaba con modernos y cómodas instalaciones, haciendo del lugar un verdadero barrio minero, con sus galpones y casillas, máquinas de lavado de oro, muchos animales para consumo y caballos para el transporte, nos hace pensar también de todo el capital invertido en esta empresa, que no es poco, y mucho de este capital invertido viene de sus amigotes masones, los de su misma raza, etc. Bueno, y de El Páramo se extrayeron considerables cantidades de oro, y mucho de ese oro, cerca de media tonelada, fue remitido, es decir, enviado directamente a Hamburgo, donde según leí, todo ese oro remitido al exterior, al extranjero, no pagó casi nada por hacerle la explotación, no dejó nada en el erario público argentino, porque toda empresa privada que
extranjera que trabajaba aquí en Argentina debía pagar, que en ese momento era muy poquito con el tema del Francisco, libre comercio, prácticamente a veces se llevaba todo regalado, pero el caso de Francisco, Popper no pagó nada, prácticamente. dame un Y momentito. Popper permanece hasta 1888, donde luego partirá a Buenos Aires. Sí. Creo que ya no me escuchas, pero solamente quiero aclarar una cosa. Estaba ¿Me buscando por aquí el escuchas? comentario. Sí, yo te escucho, tú no me estás escuchando. Vamos a hacer lo mismo de ahorita. Solamente quiero aclarar una cosa, porque hay gente siempre lista para, para algo, ¿no? Aquí, Heinrich Ghost. Yo supongo que la gente sabe pensar. Eh, yo sé que no lo hiciste con esa intención, pero pusiste un comentario ahorita. Tanques de guerra, en esa época no había, pero yo supongo, por favor, que saben entender el sarcasmo, ¿no? Malamente yo hago esas bromas a veces, porque así como hay gente bien intencionada, hay gente malintencionada. Entonces, solamente les aclaro, obviamente no había tanques de guerra. Es lo que yo estoy exagerando diciéndole, burlándome de los progres, pues, que ellos que piensan que vinieron los españoles y desde que se bajaron de los barcos empezaron a masacrar indígenas. A eso me refiero, Heinrich Ghost. Yo sé que no traían tanques de guerra, pero supongo que entendiste el sarcasmo, ¿sí? Entonces, nada más eso quería mencionar. Nos decías, perdón, Francisco, es que creo que me dejaste de ¿No? escuchar. Adelante, por favor. Yo pido disculpas, más bien. Bueno, como seguía el relato, no sé en qué parte se cortó, pero yo estaba hablando de toda la moderna instalación que hace para lavar el oro, y mucho del oro que extrae, que no es poquito, casi media tonelada, es remitido directamente a Hamburgo, Alemania, pagando muy poco en la aduana, por cierto. Adelantando un poco el tema, y acá vienen las cosas llamativas, ¿no? Es el ejercicio del poder en la zona que realizó Popper. ¿Por qué? Lewin, que es un biógrafo también de la misma etnia que Popper, dice que este hombre, al territorio fueguino, es decir, de Tierra del Fuego, lo consideraba como cosa suya, como de su propiedad, ¿no? Uh-huh. Llegando a instalar en el páramo la sede de su dictadura, desplegando efectivamente un gobierno paralelo al de Ushuaia. Ushuaia era y es la capital de Tierra del Fuego, que era en ese momento, como dije, territorio nacional. Es decir, había soberanía, pero Popper ya empezaba a mostrar los dientes, como decimos acá en Argentina. Claro. Y no tardó, por supuesto, en entrar en conflictos con el gobierno legal de Tierra del Fuego y ya este gobierno paralelo que estaba creando Popper. Pero vayamos, eh, Se cortó realizó ahí, un estado judío Francisco se cortó casi ahí. autónomo. Bien, Ya me dejó de al escuchar. sentirse el patrono o dueño de la región, Popper dio las características que hacen a un estado y sin tener más títulos y permisos que la de explotar oro, que es la concesión que le había dado el presidente, nada más. Pero él se excedió. El ingeniero rumano puso en funcionamiento servicios administrativos que solo emanan de un gobierno constituido, una escuadrilla exploradora, milicia armada, como ya estuvimos viendo, moneda circulante y estampillas postales. Lo del pequeño ejército ya lo hemos mencionado, así que vayamos a ver lo otro. Se emitió una moneda. Unas 1.200 monedas fueron emitidas y circularon en la región de El Páramo, prescindiendo del peso argentino. No sé si me explico en esto. Él emite, en esta región que administra y que manda, una moneda. Es decir, ahora, por ejemplo, tenemos el peso argentino acá. Es
como si yo me creara una región aparte, solamente porque tengo permiso para explotar X mineral, y en la región donde trabajan mis obreros, donde hay un barrio minero, resulta que yo emito moneda. Ahí, como pueden ver la imagen, gracias Samuel, podemos ver las dos caras de la moneda que se emitía en el páramo de Julio Popper, prescindiendo de la moneda nacional legítima, digamos, ¿no? Y se emitieron unas 1200. También de las estampillas postales. Ahí tenemos en el centro una. Las estampillas postales, y acá tiene un dato curioso, fueron impresas por una compañía llamada Juan H. Kidd y compañía, donde colaboró un hermano de etnia de origen austríaco. Ahí tenemos un hermano de raza que lo ayuda a emitir la estampilla postal, que eso también, como sabemos, es solamente un Estado nacional bien constituido y legal lo puede hacer, no un empresario y un ingeniero que por solo tener permiso de explotar oro puede hacerlo, porque tuvo el capricho de emitir moneda y estampilla postal. Vemos cómo Popper iba atacando, violando la soberanía nacional. Y la soberanía no es solamente una cuestión territorial, sino también que se ve en su moneda. No olvidemos que la moneda es un medio de intercambio, habla mucho también de un país. Y otro detalle sobre los soldados. Ahí tenemos la moneda. ¿Vieron? Que dice al lado derecho, en la cara derecha, dice Tierra del Fuego, 1889. Popper. Gracias. Y aquí dice lavaderos de oro del del sur. Sud. 5 gramos, es lo que 5 pesa. gramos. Es un historiador, Federico Rivadeneira Carles, dice que estas monedas las emitían con una aleación de plata, algo así, para abaratar su costo. Encima la moneda. Es increíble. Y algo más sobre el ejército, que yo creo que también es muy importante. Sus soldados custodiaban los límites del páramo al estilo gendarmes de un país independiente. Fíjense, y aquí hablo de los indígenas, que ya habíamos charlado un poco de eso. Los intrusos, que eran indígenas la mayoría, eran abatidos sin previo aviso. No sé si se concibe, ¿no? Todo este poderío de Popper. Porque no es solamente una moneda que circula allí, no es solamente una estampilla postal para los correos y todo eso, sino que también el ejército, su pequeño ejército de mercenarios, custodia la frontera como si fuera un país, no una instalación de una empresa. Es terrible. Y otro detalle, en 1888, es decir, ya 2 años de que había llegado allí, Máximo fue designado comisario de San Sebastián, gracias a la influencia del presidente masón Juárez Selman. Ya entonces incorpora a su reino una policía, porque su hermano es el comisario, así que ahora incorpora a su ejército una policía. Esta policía está armada y remunerada por el pueblo argentino, por la nación. Porque no olvidemos, y lo vuelvo a repetir para que quede más claro, Tierra del Fuego entonces era territorio nacional y las autoridades las designaban en Buenos Aires, tanto autoridades como políticas, también militares y policiales. Pero ahora resulta que incorporaba a Popper, por su hermano, a la policía. Es decir, el control y la vigilancia estaba prácticamente en su puño. Claro, este es Juárez Selman. Masón también, y lo mismo que Popper, pertenecía a la logia docente y también a otra logia, creo que era Estrella del Sur, o del Río Cuarto, porque Juárez Selman era cordobés, también de aquí de Córdoba, y pertenecía a una logia de esta provincia. Y es gracias a Juárez Selman que el hermano
Julio Popper es designado comisario de San Sebastián, de la localidad de allí. Es gravísimo esto. Y como digo, no es una novela. Ocurrió, fue algo real, es un hecho. Y aquí viene una pregunta que lo habíamos hablado fuera de cámaras y hace como una semana o sin este más. Y una pregunta obligada. ¿Qué trato dispensaba Popper a sus obreros y empleados que trabajaban allí en las fábricas, refinando el oro, primero excavando en la montaña, luego limpiándolo? Eso tiene todo un proceso que vos pusiste una imagen ahí donde explicaba a grandes rasgos de qué se trataba. Bueno, ¿cómo trataba a sus empleados? Bueno, yo dije antes que con la imagen de los indígenas muertos ya había un preludio, un anuncio, una introducción ya a su actitud terrible. A los empleados los tenía en condiciones miserables, les pagaba muy poco y a veces atrasado. La alimentación era pésima, hay que considerar algo, yo creo que esto es necesario, en Tierra del Fuego, por su ubicación geográfica, muy cerquita de la Antártida y del Polo Sur, los fríos, sobre todo el frío en invierno, es terrible. Mucha gente que ha vivido allí me ha contado que es terrible. Si al día de hoy es terrible, que podemos contar con calefacción, casas ambientadas y todo eso, nos imaginemos en el siglo XIX, donde no hay calefacción. Y estos empleados, obreros, trabajaban más allá en condiciones de mucho frío y mal alimentados. Se necesita tener muchas calorías en el cuerpo para soportar no solamente horas de trabajo, sino también el frío inclemente. Y por supuesto, debido a estas malas condiciones laborales, muchos obreros debían a veces hacer reclamos y en un momento, quiero leer, en septiembre de 1891, un grupo de obreros se embarcaron a Ushuaia, la capital de Tierra del Fuego, donde el gobierno legal les ofreció alimentos y estadía hasta que Julio Popper les pagara lo acordado. Y surge otra pregunta. ¿Dónde estaba Popper? Te habíamos dicho que se había trasladado, que había dejado el páramo y había dejado un administrador. ¿Dónde estaba Popper? ¿Qué estaba haciendo mientras los trabajadores laboraban en las pésimas condiciones? ¿Dónde estaba Popper? Aquí viene lo polémico. Este dictador, porque lo fue, disfrutaba holgadamente de las comodidades bonaerenses, en la capital de Argentina, en un lujoso departamento, lejos de Tierra del Fuego y todas las inclemencias del lugar, ¿no? No obstante, en Buenos Aires se le tenía en gran estima y admiración, porque claro, y aquí viene lo irónico, ¿no? Todos los periódicos, muy bien, ahí podemos ver Tierra del Fuego, que arriba está la provincia de Santa Cruz, bien, ahí vemos que está muy cerca de la Antártida. Todo eso es una zona muy fría, incluso tengo entendido que en verano, el verano es tibio, no es caluroso. Y en invierno caen unas nevadas terribles. Sé que aquí hay alguien que está viendo, no recuerdo el nombre, que está viendo el programa, que vive allá en Tierra del Fuego. Estoy seguro que sabe muy bien de lo que es vivir allí, ¿no? Las condiciones pésimas. Por el clima mismo, ¿no? Quiero citar a un autor, que por cierto es de la misma etnia de Popper, Juan Lenzi se llama. Ahí vemos el mar, Argentina. Sí, muy bien. Dice Juan Lenzi acerca de Popper. Cuán cierto es que él, Popper, era el Estado, la ley y la autoridad que ejecuta este gobierno paralelo. Era el legislador, el gobernante y el agente de policía. Digámoslo con otras palabras, que reflejan más claramente la verdad. 2 puntos. Era un señor de espada y pistola, cuyas sentencias resultaban inapelables. Y agrega que Julio Popper veía a El Páramo como una urbe que es cabeza de nación. Prestemos mucha atención. Él la veía como
cabeza de una nación, como la capital de una nación. Y uno se pregunta, ¿de qué nación? Si estaba en territorio argentino, territorio nacional, creado mucho antes que el suyo. Estaba claramente intentando balcanizar la Patagonia y crear un estado independiente. Yo creo que no hay que usar mucho la imaginación, y esto lo dicen autores que son simpáticos a Popper. Muy buenas esas imágenes, claro, claro. Oye, Francisco, Y ¿sí me escuchas? esto también es llamativo. Hola. Una nota publicada en la A ver. prensa, un periódico argentino liberal masónico, donde Popper, copian una carta de... bueno. A ver, otra vez no me escucha, no sé qué suceda. Lo que estábamos viendo, ¿no? Por ejemplo, en las imágenes que mostrábamos, todo lo que nos ha estado explicando Francisco, a pesar de los problemas, ¿no? De comunicación, me gustaría estarle preguntando más, pero ustedes ven que simplemente no me escucha cuando ella empieza a hablar. Algo sucede, se bloquea el micrófono, no sé, dice aquí Black Book, hay un retardo, dice, sí, está, no sé, algo sucede. Pero yo creo que vamos a ir dejando el tema por acá, ahorita que vamos a entrar por acá. Te decía, a ver, Francisco, ahí sí me escuchas, a ver, ¿me Ahora sí escuchas, te Francisco? escucho. Bueno, Sí. decía ahorita que vamos a tener que dejar el tema por aquí, ya nos fuimos de tiempo, no me he dado cuenta. No sé qué está pasando, qué lástima que, o sea, a mí me gustaría que hubiese sido más ágil, te estoy teniendo que dejar hablar porque si no lo hago, simplemente pues se corta el tema. Me hubiese gustado hacerte más preguntas del tema, pero vamos a tener que retomarlo y van a disculpar las personas también por las fallas técnicas, ¿no? Es algo que no podemos controlar nosotros. Simplemente quiero, ¿en qué nos estábamos quedando, Francisco? El tema nada más para tocarlo en otra ocasión. Estamos hablando... Hablaste, dime. del intento de balcanizar el fuego, o sea, y cómo atacaba y violaba la soberanía nacional argentina, y lo dicen Ahí incluso lo vamos a autores. dejar. Bien. Ahí lo vamos a dejar porque ese tema ya nos da pie para la cuestión, para el antecedente real del plan Andinia. Lo vamos a dejar primero por eso y luego porque el tiempo se nos está yendo. Aparte no sé qué está sucediendo con esta cuestión, pero no quiero dejar de mencionar unas cosas que estuvimos platicando ayer mi amigo Frankie Ardini y yo al respecto. Y esto te lo quiero compartir también a ti, Francisco, y a todas las personas que nos estaban viendo, ¿no? Francisco Ardini ayer me estuvo mandando, voy a buscar aquí en el chat. Esto lo menciono con... Aquí está, mira. Francisco Ardini me estaba diciendo ayer, o Frank Ardini, que en Tierra del Fuego, incluso para más colmo de colmos, hay una cuestión que no solamente, o sea, para que vean que no solamente es la cuestión del grupo de Chile que se puso Julio Popper en honor a este señor que por amor cambió, etcétera. Me estaba diciendo Francisco que hay una empresa, y aquí la ven ustedes, que se llama Turismo en Ushuaia, o es la empresa, o la página es Turismo en Ushuaia, la empresa se llama, fíjate cómo se llama, Popper Store. Popper Store se llama la tienda. Me decía que este señor empezó con una tienda muy pequeñita. No sé si pueda compartir esto, Frankie, pero me estabas diciendo que te compraron ahí tus primeros esquís, ¿verdad? Cuando estabas niño y estaba chiquita la tienda, el señor iba y traía las cosas, pero de pronto, yo no sé quién sea el tipo, hay que buscar un poquito más, pero de pronto el tipo se hizo millonario, se hizo súper millonario, tiene como quien dice, el monopolio de los viajes turísticos en el lugar. Y Increíble. sí, y luego fíjate, yo quisiera verlo un poquito más el tema, porque capaz que por ahí nos encontramos con alguna familia
ligada tal vez a la masonería. No quiero hablar mal de la persona, pero el nombre pues ya es bastante ofensivo, ¿no? Yo le hubiera puesto, no sé, Selkman tal vez. Selknam, Claro, perdón, a la un tienda, poco. pero dime, Francisco. No, un poco más disimulado. Si me habías comentado de eso, creo. Sí, sí, es terrible, la verdad. Yo creo que esto, mira, Samuel, responde mucho a la ignorancia de la gente. Y a algunos casos, desgraciadamente, ¿sabes qué? Hay malicia, hay malicia. Yo creo que ya a veces hay malicia porque, eh, a ver, el caso de esta empresa de esquís que se pone popper, ¿no? Ujú. Los otros cantantes de rock chilenos que se ponen popper. Puede que lo hagan por ignorancia, pero la pregunta es, ¿hasta qué punto la ignorancia lo puede justificar todo, Samuel? ¿Hasta qué punto? Así es. Fíjate que Es terrible. ahorita acabamos de ver el mensaje que nos pone aquí Frankie, dice, bueno, Sí, no lo encuentro aquí, compartí nomás, dice, no, comparte nomás, dice. Y lo voy a leer entonces para que veas lo que me estaba diciendo yo. Te decía que hay un empresario actualmente, porque le dije, te leo con atención, luego me escribió. Te decía que hay un empresario actualmente en Ushuaia que le puso como nombre a sus tiendas el nombre de Pópera, en honor al histórico genocida de indios Pópera. El dueño de estas tiendas de invierno actualmente es multimillonario y tiene también la concesión del centro invernal Cerro Castor, el segundo centro de aquí, o sea, de Tierra del Fuego, de Ushuaia, más importante del país. Es un dato anecdótico, pero a mí no se me ocurriría de tener la desfachatez de ponerle a mi tienda, a mis tiendas del negocio el apellido de un genocida inglés judío. Las tenía, las tenía todas las de este Popper, no lo entiendo ahí. Pero bueno, no sé qué me quisiste decir aquí, Frankie, pero bueno, se entiende perfectamente. Y lo mismo que dijo él, yo no tendría la desfachatez de ponerle el nombre de un genocida, es lo que estamos diciendo ahorita. Es como si yo le pusiera a un grupo de rock o a mi tienda, Benjamin Netanyahu, los mejores hornos, no sé, o sea, no sé, pero, pero es increíble realmente. Y dice, te comparto esto, dice, los aborígenes de Ushuaia estuvieron por miles de años habitando su cultura Tierra del Fuego. Cuando miro el canal del Beagle, siempre se me viene a la mente eso porque hace relativamente muy poco tiempo estamos nosotros acá con calefacción, lo que decías hace rato, Francisco, a gas, autos, casas, habitando el mismo lugar. Se llama Bengué, es el apellido del empresario. De apellido, ahí te averiguo el nombre, no sé si es J, pero acá en Ushuaia siempre operó la masonería. Ya vimos que hay una logia en la hasta en Tierra del Fuego, ¿no? La hija de él está casada con un viejo poblador de Ushuaia que fue intendente, legislador, siempre político del Partido Radical, y para hacer el imperio que hizo fue por los negocios de la política. Me acuerdo que cuando yo tenía 10 años y le fuimos a comprar mis primeros esquíes en su tienda, yo fui con mis papás y su tienda era un cuartito chiquito. Él me traía las botas de esquí y me las probaba y después te cobraba en la caja. Pasa rápido el tiempo, pero esto no fue hace mucho, no fue hace poco, unos 30 años, digamos. O sea, imagínate, se hizo el tipo, yo creo que se siente un popper, como tú dices, hay cinismo en eso. Yo creo que se siente un popper el tipo. sí hay cinismo. Yo creo que llega un límite que uno dice, esto ya es cinismo, como decimos, ya es maldad pura, porque la ignorancia, bueno, ignorancia siempre hay, pero ¿hasta qué punto? Yo creo que ya estos casos no, ya no es ignorancia, es malicia, como digo. Así es. Em, Pero hemos y abarcado muchísimo, ¿eh? Hemos abarcado mucho tema. Por lo pronto yo por supuesto, disfruté Samuel. muchísimo esta. Sí, yo también, la verdad que yo también. De verdad quiero agradecerte, estoy muy agradecido con vos por la oportunidad, por la entrevista, por darme la oportunidad de compartir esto, que de hace rato lo leo, lo investigo, y te estoy muy agradecido de verdad, Samuel. Yo estoy muy agradecido, bueno, los dos estamos agradecidos el uno con el otro, pero de verdad que yo siento que yo debería agradecerte más por el esfuerzo que estás haciendo. Francisco, pues ya nos estaremos Bueno, viendo entonces, ¿sí? Cuídate mucho y listo. vamos a estar platicando en privado. Un fuerte abrazo, Samuel, y a todo el resto también. Hasta luego. Bueno,
Ramiro Saraño Goñi dice, eran católicos, denunciar la sinarquía no significa hablar en contra de la tradición de la iglesia. Bueno, ese es otro rollo, ¿no? Así que les mando un abrazo a todos. Hasta luego.